Hoy nos acompaña Karina desde Chile, ¿verdad, Karina? Queremos de verdad darle la bienvenida. La invitación se hizo para diferentes personas de grupos católicos de aquí, de Costa Rica. Hay personas de matrimonios en Victoria, de mujeres en Victoria, de hombres en Victoria, de apologética y también de renovación carismática también, como doña Grace, que nos acaba de hacer esa oración de cobertura. Entonces somos un montón de personas de verdad ansiosas, sedientas de escuchar este mensaje tan hermoso que usted nos trae, que sabemos que para usted tal vez fue un poco difícil pasar por todo este proceso, ¿verdad? Pero yo siento que siempre cuando Dios nos pone algo es para dar nosotros el testimonio al final de lo que Él ha hecho en nosotros en nuestras vidas y sobre todo para que otras personas lo vean reflejado y lo puedan cambiar en sus vidas. Entonces, si gusta se presenta, ¿verdad? Nos habla un poquito de quién es Karina. Sí, muchas gracias. Primero que nada, me gustaría darle las gracias a Dios por estar aquí, gracias a Ani por la invitación, a Grace por esa hermosa oración, que muy conmovedora. Y nada, yo me llamo Karina, soy de Chile, tengo 37 años. No sé si nos puedes contar cómo nosotros cometemos el error, ¿verdad? De abrir esas puertas para que todos estos demonios lleguen a nuestras vidas. Yo creo que el mayor problema es la desinformación, en verdad. Como que yo creo que ninguno de nosotros dice voluntariamente, yo le voy a abrir la puerta a un demonio porque nos llevamos súper bien y es mi mejor amigo de la vida. No, yo creo que tiene que ver con una desinformación muy grande, tiene que ver con que nosotros, de hecho, no es culpa de nosotros en el sentido de que estamos compitiendo con una inteligencia que nos supera por años luz. O sea, nosotros no podemos comparar lo que es la inteligencia de un serafín con lo que somos nosotros. Entonces es muy hábil, es muy astuto. Y además de ser hábil y astuto, nos conoce muy bien. Y tiene séquito, estamos hablando de legiones. Son legiones que tiene a su mando, para estarnos observando constantemente. Y son estas cuadrillas, digamos, como que están los soldados rasos, hay jerarquías, igual que hay jerarquías angelicales, claro, son ángeles caídos, también las tienen. Entonces, están divididos por pecado. Entonces, están los que se tiran a la avaricia, están los que se tiran a la lujuria, están los que se tiran... Entonces van trabajando y trabajan todo el día sin parar para que uno caiga. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos utilizar como gran protección es que nosotros no deberíamos parar en nuestras oraciones. Y cuando digo en nuestras oraciones, no me refiero a que tengamos que estar todos rezando rosario todo el día, no, sino que nuestra vida se convierta en una oración. Cada uno de nuestros actos sea una alabanza a Dios, sea una flor que le regalamos a la Virgen María. Que cuando tengo una persona que a mí me cae mal o que tengo no sé, voy a comprar algo y no está lo que yo quiero, yo ya no me enojo porque no esté lo que yo quiero, sino que hago mi mejor esfuerzo para entender de que Dios me está diciendo, de que la voluntad de Dios es que yo no me coma esa cosa hoy día. Y que si llamé por teléfono y no me contestó nadie, la voluntad de Dios es que no me conteste nadie. Y que cada cosa que me pasa en el día es porque Dios así lo quiere. Entonces, cuando empezamos a internalizar la voluntad de Dios en la vida, todo se convierte en un regalo. Y además, uno le empieza a ver lo positivo a lo negativo, porque te das cuenta que si me hubiese comido eso ahí, habría llegado a la casa y resulta que me estaban esperando con algo súper rico, no habría podido comer porque no habría tenido hambre, y empiezas a sacar las conclusiones de que todo pasa exactamente como tiene que pasar, entonces que no tiene sentido que yo me enoje, o que no tiene sentido que yo me descargue con un otro, y cuando empiezan a pasar esas cosas, ahí la vida se convierte en una oración.
Entonces cuando yo digo, como que la oración no puede ser un paréntesis en nuestra vida, no puede ser de que yo me levanto y a las 8 de la mañana, hasta las 9 de la mañana yo oro y de ahí se me olvidó Dios, de ahí en adelante hasta que me voy a acostar, o hasta que oro de nuevo. No, la oración es todos los segundos, y es algo tan simple como aceptar la voluntad de Dios para cada segundo del día. Si en la voluntad de Dios estaba de que yo tuviese que estar hoy día en una fila para votar, porque se vota hoy día en Chile, y que la fila fuese larga, por ejemplo, y tuviese que estar 2 horas en la fila, bueno, esa es la voluntad de Dios y por algo será. Porque tal vez si yo hubiera tomado la micro antes y hubiese llegado a mi casa, justo había un accidente en la esquina y habría estado yo en la micro. Entonces yo no sé, pero Dios sí sabe, por lo tanto no voy a reclamar. ¿Te fijas? Como no le voy a reclamar a Dios porque yo tengo que estar 2 horas en la fila. Bueno, tengo que estar 2 horas en la fila, será. Entonces, ahí es cuando la oración pasa a ser algo vivo, pasa a ser algo de la existencia completa, de todos los días, de todos los segundos de la vida. Y cuando eso ocurre, ahí estamos mucho más protegidos de lo que podamos pensar nunca. ¿Por qué? Porque Dios está en nuestro pensamiento y en nuestro corazón todo el día. Y ahí el enemigo no tiene cómo entrar, porque nosotros estamos así con Dios. Yo te acepto todo lo que tú me quieras entregar hoy y te entrego mi día a Dios, porque tú sabes qué es lo que yo necesito y porque no hay nadie más que tú que me conozca como tú me conoces, así que yo te acepto todo lo que me entregues hoy. Ahí es un cerrarle la puerta en la nariz al demonio. Ahora, en el minuto en que yo dejo de aceptar la voluntad de Dios y empiezo a reclamar, no, porque este vino y me dijo no sé qué, y al final yo le dije no sé cuánto, ahí empieza a actuar él, y eso es lo que él quiere, que nosotros nos salgamos de la voluntad, porque cuando empezamos a reclamar, empezamos a abrirle puertecitas, puertecitas para que se meta, y al final se mete el espíritu de la rabia, termino diciendo algo que no quiero decir, y termino, al final lo que más quiere es que nosotros terminemos hiriendo el amor del prójimo lo que más podamos. Lo que más podamos, que el otro sea un enemigo, que el otro sea una persona que yo no quiero ver, que el otro sea... Y ahí se mete y juega, ¿por qué? Porque es el segundo mandamiento más importante. Entonces nos quiere hacer pecar. Y lo logra siempre, lo logra mucho, ¿por qué? Porque nosotros tenemos esa costumbre de querer que las cosas sean como nosotros queremos que sean. O sea, si yo digo que hoy día a las 7 los invito a todos ustedes a tomar once a mi casa, tomar once acá en Chile es el té, como de la tarde, no, nosotros no cenamos, tomamos once. Si yo digo, ya, los invito a todos ustedes y quiero que estén a las 7 de la tarde y resulta que son las 8 y no aparece ninguno, y yo me enojo, ahí le estoy abriendo la puerta. Por algo será que ustedes no llegaron a las 7. Entonces, ser dócil, cuando Jesús nos habla de ser dócil y humilde de corazón, es eso, es no pedir explicaciones, ni creernos tan importantes de que, oye, tú me hiciste no sé qué, no, yo agacho el moño y realmente pongo la otra mejilla, y ese sí que es la mejor protección que podamos tener en contra del demonio, porque es cerrarle la puerta, literalmente. Karina, y es que con todo esto que has vivido, también recibiste ese gran regalo, ¿verdad? Que es ese conocimiento infuso que Dios llevó a tu vida. Entonces, no sé si nos quieres contar un poquito de eso, porque la gente dirá, ¿por qué? Pero ¿cómo sabe ella todo esto, verdad? Sí, lo que pasa es que es difícil de explicarlo con palabras, pero yo de hecho no tenía idea que existía algo así. Lo supe después, cuando después de mi experiencia me puse a ver algunos videos de Marino Restrepo, y él fue la primera persona que le escuché que tenía ese concepto de conocimiento infuso, y ahí yo recién entendí que esa era la palabra o la manera de denominar lo que me había ocurrido a mí. A mí me ocurrió en los exorcismos. En el proceso de los exorcismos, que partió desde el que ocurrió en mi propio baño, cuando este mono estaba a punto de salir por mi espalda, antes de eso, durante una fracción, así una milésima de segundos, me llevó al infierno. Y cuando yo digo me llevó al infierno, no es que me haya tomado y me haya llevado, sino que yo en el mismo lugar donde estaba, y no con mis ojos, sino que como con los ojos del corazón, yo lo vi con mi corazón, yo sentí cómo era ese lugar. Y era un espacio en donde lo más perverso que se les puede imaginar, elévenlo a 10.000. Y eso estaba todo alrededor y era eterno.
y era eternamente eterno y no se iba a ninguna parte y no había ni una gota de amor. Era la ausencia de amor total y absoluta, o sea, la cosa más dolorosa y horrible que he experimentado en mi vida. Y fue una fracción de segundos. Y esa fue el primer como conocimiento que llegó directo a mi corazón, de que el infierno era real, de que existe y de que está lleno de personas que creen que lo estaban haciendo muy bien. Y eso es lo peligroso. Hay mucha gente que está ahí que creía que lo estaba haciendo bien. Y después, ya con los otros exorcismos que fueron directamente con el exorcista, el equipo de liberación, se empezaron a acumular estas visiones que no eran con mis ojos, sino que llegaban directamente a mi corazón y tenían que ver con la nueva era, con cómo eran las transacciones espirituales entre los ángeles caídos y nosotros. Eso fue algo que me quedó muy registrado y muy potente, porque cada terapia alternativa que no sea de Dios está regida por un ángel caído en particular. Y ese ángel caído lo que hace es utilizar, ¿por qué son tan rápidas? Porque lo que el ángel caído que la gobierna hace es utilizar, dice, por ejemplo, no sé, pues yo tengo un problema en el pulmón. Y el ángel te dice, que obviamente no te lo dice a ti, pero a través del terapeuta, que básicamente te está haciendo un pacto con tu alma. Entonces te dice, ¿tú te quieres sanar del pulmón? Sí, yo me quiero sanar del pulmón. Ningún problema, yo te sano del pulmón a cambio de la luz de tu alma. Entonces ese ángel, como tú le has dado permiso, lo que hace es sacar una parte de la luz de tu alma para sanar tu cuerpo físico, que obviamente que se va a sanar porque estamos hablando de la luz de tu alma, y te sana el cuerpo físico a cambio de una parte de esa luz. Ahora, el problema fundamental con esto es que nosotros, para poder enfrentarnos a Dios en el juicio, que fue el otro conocimiento infuso potente que recibí, nosotros necesitamos tener una cantidad de luz específica. Tenemos que brillar así, pero brillar muchísimo, porque si no, nos va a dar susto, porque estamos hablando de la luz más brillante del universo. Entonces, si nosotros llegamos a ponernos frente a Él sin tener la cantidad de luz que nosotros necesitamos, nos va a dar miedo. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a esconder. ¿Y dónde nos vamos a esconder? Que no es lo que Él quiere, pero nosotros lo hacemos. ¿A dónde nos vamos a esconder de la luz? A la oscuridad. Y cuando llegamos a escondernos en la oscuridad, se cierra la puerta y no podemos salir. Entonces, ¿por qué es tan importante la confesión? La confesión es muy importante porque es la manera que nos ha regalado Dios de devolvernos la luz que nosotros perdemos con nuestros pecados. Porque cada vez que nosotros pecamos, perdemos luz. Entonces, cuando el sacerdote impone la mano para dar la absolución, lo que ocurre realmente ahí es que es el Espíritu Santo el que pasa a través de su mano y nos devuelve la luz que nosotros perdimos en el pecado que cometimos. Y por eso la cuenta vuelve a cero, porque volvemos a tener la cantidad de luz necesaria para enfrentarnos a Dios. Porque no es Él el que no... Es casi como que la visión que a mí se me grabó en el corazón es que es casi el alma misma la que se juzga. Si el alma tiene la cantidad de luz que necesita para presentarse a Dios sin temor, se va a quedar ahí. Y va a ocurrir esto que es volver a la casa de Dios, ¿no? La fusión entre nosotros y Dios. Pero si el alma no tiene esa cantidad de luz, va a sentir que se quema. Y como va a sentir que se quema, no lo va a soportar. Y ese es el tema. Entonces, por eso la confesión es una de las cosas, el sacramento más... Yo diría sinceramente, después del bautismo, es el sacramento más importante que existe. Porque nos devuelve la luz que nosotros vamos perdiendo con nuestros pecados. Por eso en la confesión es importante decir al final de la confesión, que esto es parte de la catequesis, del catecismo católico, confesarme por mis pecados presentes, todo lo que le acabo de decir al sacerdote, pero además pedir al final de la confesión al sacerdote que por favor absuelva todos los pecados que yo he olvidado, todos los pecados de mi pasado que a mí se me han olvidado. Y el Espíritu Santo lo hace, o sea, lo puede hacer. Entonces, a eso se refiere cuando
cuando se habla del estado de gracia, estar en gracia con Dios, estar en estado de gracia es eso, es tener la cantidad de luz necesaria para que si yo salgo ahora, me despido de ustedes y bajo la escalera y por ABC motivo me caigo, me pego en la cabeza y me muero, tengo la cantidad de luz necesaria para llegar a mi juicio bien, como bien alimentada, bien nutrida. Y lo otro que da una cantidad de luz impresionante a nuestra alma es la Eucaristía. Por eso todos los sacerdotes y todas las monjas comulgan todos los días, porque eso es luz para su alma. Karina, yo también quería preguntarte con respecto a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo abrimos la puerta para que entren esos demonios en el sentido de que, bueno, ya lo mencionabas, aparte de las terapias alternativas, la brujería, todas esas, aparte de eso, ¿qué más hay ¿Qué más por abre ahí? puertas? Ok. Las relaciones sexuales antes del matrimonio, eso es una, es fuerte escucharlo porque estamos viviendo en un tiempo, o sea, de hecho yo, o sea, estamos viviendo en un tiempo en donde eso no es una realidad, nadie llega virgen al matrimonio, pero lamentablemente debo decir de que eso es así, o sea, lo que hace el sacramento, porque es un sacramento, lo que hace el sacramento del matrimonio es bendecir la unión y la protege de tal manera que, claro, cuando se dice la palabra de que uno se vuelve una carne con el compañero, con el esposo, con la esposa, es realmente una carne. Por lo tanto, lo que ocurre ahí, que va a sonar un poco extraño, pero la mejor manera que tengo de explicarlo es como que fuese un condón espiritual. Entonces, lo que ocurre ahí es que las cosas que yo pudiese tener por transgeneración, esto que hablamos de los pecados que se transmiten 4 generaciones, ¿verdad? Por ejemplo, pongámonos el ejemplo de que en mi familia hace 4 generaciones atrás alguien hizo una brujería y resulta que hay un demonio que tiene potestad sobre mí todavía porque yo pertenezco a esa generación y resulta que yo, por lo tanto, hay algo que actúa ahí en mí. Ya, si yo me caso y no he tenido relaciones sexuales antes, en el minuto en que yo tenga una relación sexual con mi esposo, ese demonio no se va a traspasar a él. Ni esa maldición, ni nada se va a traspasar a él porque está santificada la unión, está protegida. Cuando eso no está, el flujo de demonios de para un lado, para el otro, o maldiciones, o brujería, o lo que sea que uno no tiene idea que anda trayendo, se traspasa. Es peor que el SIDA, se traspasa de una persona a otra, así. Yo creo que por eso también estamos un poco como estamos, pero es verdad, o sea, yo no lo podía creer, nunca, a mí nunca, jamás me hizo sentido eso de llegar virgen al matrimonio, era como, pero eso es tan extraño, y no, no lo es para nada extraño, tiene una razón de ser muy específica, y es muy real, es súper real. Entonces, eso es una. La otra es el aborto. El aborto abre una cantidad de puertas que no les puedo explicar lo impresionantes que son, porque resulta de que, aunque uno no lo quiera, así como lo estábamos viendo antes, esto por ejemplo, de hacer yoga y sin saber de que uno está adorando a otros dioses, hay mucha gente que dice, ay, pero si yo lo hago y no, realmente no lo estoy haciendo por eso, no lo estoy haciendo. No, lo está haciendo igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el aborto? El regalo más grande, la ofrenda, sí, eso es, la ofrenda más grande que tú le puedes dar a Satanás es matar a un inocente. Entonces, aunque tú no quieras y aunque tú no creas que es eso lo que estás haciendo, eso es lo que estás haciendo. Entonces, el aborto abre una cantidad de puertas impresionantes, además de, de que hay un tema con esa ofrenda que es bien particular, por eso es importante estar como al tanto de eso, porque cuando se provoca esta ofrenda, le da mucho poder al enemigo. Y de la manera en que actúa ese poder es que la sangre llama a la sangre. Por lo tanto, el discurso ese de que, bueno, es mi cuerpo, mi problema, resulta que es tu cuerpo y es el problema de todos nosotros. ¿Por qué? Porque si yo me hago un aborto ahora, probablemente yo no voy a tener consecuencias en mi cuerpo, ni tampoco voy a ver las consecuencias en mi familia. Pero resulta que yo me hice un aborto y a un niño que está al otro lado de mi ciudad, ni siquiera al otro lado del mundo, a una cierta hora lo tomaron no sé quién y lo torturaron no sé cómo, y yo no me hago cargo porque obviamente no sé que eso está pasando, pero es así como funciona.
porque agarra esa cantidad de fuerza de un ofrecimiento de una vida inocente y la ocupa para llevarse otra más. Y entonces es un ofrecimiento aunque tú no creas que lo es. Entonces ya, el aborto abre puertas casi inmencionables, o sea, son súper brutales y todos los pecados capitales, todos los pecados en general mortales abren puertas. Pero ahí volvemos nuevamente a pensar de que tenemos que discernir también en que yo abra una puerta no significa que va a entrar un demonio inmediatamente, ni que va a entrar. Eso siempre va a depender de Dios. Si Él va a sacar algún provecho de que a ti te ocurra eso, lo va a hacer y lo va a permitir para que tú aprendas, para que te pase lo que te tenga que pasar. Pero si no, no. Entonces, la otra, todo lo que tenga que ver con el ocultismo, todo lo que tenga que ver con el espiritismo, la ouija, las lecturas de tarot, las runas, todo lo que tenga que ver con los oráculos, el querer saber el futuro, todo eso también abre muchas puertas y las más peligrosas son las que tienen que ver con el curanderismo, ¿ya? Las que tienen que ver con la ouija, sobre todo, espiritismo, todas esas cosas son sumamente peligrosas porque la cantidad de demonios que trafican ahí son legiones, no son uno ni dos, son legiones de demonios que se meten en así, así. Entonces, de repente uno escucha como que la persona cambió su personalidad o se puso tan irritable después de no sé qué. Claro, porque no es uno, son incontables. Entonces, son súper peligrosas esas prácticas. Y también todas estas prácticas que tengan que ver con tratar de contactar a los muertos, los mediums, todas esas cosas son absolutamente nocivas, muy, 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 muy nocivas. Espero que no se me esté quedando ninguna en el tintero, pero hasta ahora creo que sí, creo que esas son más o menos todas. Karina, me consultan que qué pasa cuando una persona dicen que hay infidelidad en un matrimonio. Si hay infidelidad en el matrimonio, no hay problema con la unión entre esas dos personas, porque esa unión está santificada. El que tiene problemas es la persona que está siendo infiel, porque esa persona no le va a traspasar nada a su esposa, esposo, pero sí se puede contaminar él, porque además de estar pecando, está abriendo una puerta. Van casi juntas. Pero lo que se puede hacer ahí es la confesión. La confesión sana todo ese tipo de cosas. O sea, como les decía antes, va a depender de lo que Dios quiera hacer con cada persona, pero hay mucha gente que tiene problemas, ni siquiera solo como porque ya la posesión es lo más grave que te puede ocurrir, espiritualmente hablando, de las enfermedades espirituales, la posesión es la más grave, pero hay, por ejemplo, opresión, que es cuando hay un demonio fuera que te está molestando, porque no te quiere dejar avanzar en tu camino espiritual, o porque te estás acercando mucho a Dios, y Satanás es lo único que no quiere. Y también está la vejación, que es cuando tú tienes dolencias físicas y te hace creer de que es algo que está dentro tuyo, pero en realidad está fuera, ¿ya? Y está la infestación, que es cuando la casa tiene cosas, hay tráfico y entrada y salida, sobre todo en las lecturas de Ouija, Medium, cuando hacen espiritismo y todo este tipo de cosas, ritos y cosas en las casas, se abren puertas en donde quedan como tráfico de entrada y salida de demonios, como... Entonces, esas son como las categorías que hay. Y la posesión es la más extrema, es cuando ya el demonio está dentro tuyo y no se va, y no se va a no ser que haya una intervención. Cuando hay abuso, violación, también me imagino que hay. También. Sí, perdón, esa se me había olvidado. A mucha gente no le cuesta un poco, es difícil en realidad entender por qué una violación abre puertas. Bueno, abre puertas primero porque se pasa a llevar lo más preciado para Dios, que es el libre albedrío. O sea, Él nos hizo libres porque quiere que libres volvamos a Él, que nosotros elijamos volver a Dios y no obligados. Entonces se pasa a llevar el libre albedrío y además con el tema sexual, que es es lo más sagrado que hay, es en donde se genera la vida. Entonces no hay nada más sagrado que un acto sexual, que ahora sea muy banal y se haya banalizado es otra cosa, pero es lo más sagrado que existe después de nacer. eh, entonces, eh, entonces, claro, o sea, la persona que es la víctima es muy fuerte a lo mejor escuchar de que podría estar siendo... siendo poseída porque no fue su decisión,
pero nuevamente, si Dios lo permite, tiene su razón de ser, hay algo ahí. Pero sí, lamentablemente una violación abre puertas y abre puertas para los dos lados, no abre puertas solamente para el violador o la violadora, que es más difícil, pero sí existe, abre también puertas para la víctima. Sí, eso. Bueno, ya como para ir cerrando, porque nos extendimos un poquito más de lo que teníamos ahí, pero es que es muy difícil, ¿verdad? Cortar esto, tanta Sí, información. yo estoy feliz, así que si quieres continuar un rato más, yo estoy bien. Aquí me dicen que si puedes hablar de la masturbación. Ok, pucha, lamentablemente para esta sociedad sí, en la que vivimos, hay una cosa con el placer y el placer inmediato que tiene como casi una justificación, si uno lo pensara de esa manera, pero dentro de la doctrina y de lo que a mí me ha tocado ver, es una de las prácticas que más pueden llegar a molestar a Dios en general. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el derroche de la vida. De hecho, al principio en el Antiguo Testamento, si uno se va al Antiguo Testamento, están los oneonitas, no me acuerdo cómo se dice, en este minuto no me acuerdo, oneonitas parece que son. Que es el pecado de los oneonitas, claro, que era como, que es tener relaciones, por ejemplo, y eyacular fuera, ¿verdad? Entonces ahí está escrito en la palabra lo que Dios piensa sobre eso. Y es súper estricto con lo que dice, como que era un pecado, o sea, lo castigaron tanto por ese pecado porque era inconcebible para Dios pensar de que la vida se podía derrochar así. Y cuando tú te masturbas, estás haciendo eso constantemente y ni siquiera hay otra persona ahí. Entonces se supone que el acto sexual eh, es sagrado en el sentido de que tiene la potencialidad de crear vida. Cuando tú le sacas la vida, la potencialidad de crear vida, es solo un acto que se pervirtió. Entonces eso es súper complicado. Es un tema bien complejo. Entonces, si cuando uno está muy acostumbrado a eso, es bueno confesarlo y pedirle ayuda a un sacerdote que te indique qué prácticas puedes hacer, qué cosas te puedes enfocar para poder tratar de que eso no sea tan difícil, porque lamentablemente es un pecado bien grave. No se sabe, no se habla mucho de que la masturbación sea un pecado mortal, pero lo es. Y yo sé que es difícil. Karina, y con los hijos que nacen fuera del matrimonio, ¿ellos cargan algo de todo esto por haber sido, ¿verdad? Esos niños, pues que no han nacido en unión matrimonial y todo esto, me imagino que sí tienen una fuerte, ¿cómo le digo? Cadena que los viene atando con todo eso que nos estás contando. Sí, pero ahí yo haría una distinción, porque la cadena de los niños que han sido concebidos fuera del matrimonio no es espiritual, porque son inocentes, es física, tienen una debilidad física, tienen no sé cómo podría decirlo sin generalizar, porque es un tema un poco complejo, pero son niños que normalmente o son más retraídos, les cuesta un poco más como ser más extrovertido, tener más personalidad, puede ser, y si no se manifiesta de la manera de la personalidad de ser como hacia adentro, físicamente son más débiles, tienen alergias o tienen accesos de tos comúnmente o pueden ser asmáticos. El sistema inmune de los niños que no son concebidos dentro del matrimonio tiende a ser un poquito más débil, pero la debilidad de ellos no es espiritual, no es... no es como que tengan un demonio dentro, como que hayan nacido con un demonio dentro por haber sido engendrados fuera del matrimonio, sino que en su fisonomía, en su cuerpecito, se formó con una debilidad. Eso. Ok. Y bueno, no sé si nos puedes contar tal vez con respecto a los exorcismos que tuviste que pasar, las liberaciones, como por cuántos exorcismos has pasado, si ya estás liberada, si
si nos puede como hacer un resumen, ¿verdad? Porque yo sé que es Sí, bastante largo porque ya yo he visto todos los videos que has subido, ¿verdad? Que son sí. bastantes, pero tal vez nos puedas hacer como un pequeño resumen porque por acá nos preguntan qué, qué recomendaciones dan de tal vez de leer los libros que nos en otro testimonio yo escuché que diste ahí unos libros que podemos leer para esto y que Sí. estudiaste mucho también sobre los padres que estuviste buscando cuando estabas pidiendo ayuda y todo esto, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, en realidad fueron 4 exorcismos y 5 liberaciones. Y hasta ahí no había salido nada. Así lo había pasado muy mal porque mi cuerpo reaccionaba horrible, horrible, horrible. O sea, primero que es que casi le tomo la sotana al sacerdote y lo tiro al suelo, así, no yo, pero en ese momento no estaba, yo no podía controlar mis gestos, mis actos, mis palabras, nada. Pero es muy extraño lo que ocurrió conmigo, de todas maneras me lo dijeron varias veces, porque normalmente las personas poseídas entran en trance, se le ponen los ojos blancos y cuando despiertan no se acuerdan de nada de lo que pasó. Y yo no entendía por qué, yo sí me acordaba de todo, hasta hace poco, que claro, me tenía que acordar de todo porque tenía que hablar de la cosa, entonces, pero en ese minuto Dios quería que yo me pudiera acordar de todo, pero yo no entendía por qué mi cuerpo estaba reaccionando de una forma tan fuerte y yo no lo podía controlar. Entonces yo no estaba en control ni a cargo de mi cuerpo, pero sí estaba consciente de todo lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo, lo que estaba pasando. Entonces, terminaron saliendo los demonios en un retiro espiritual, así como este, como me refiero en computador, como virtual. Eh, y fue algo muy impresionante, fue muy bello y fue con una persona llamada Marcelo Desi, que él es un psiquiatra que tiene una historia de conversión preciosísima. Él se convirtió, era ateo, fue ateo toda su vida y su abuelita nunca dejó de orar por él. Y fue ella, fueron sus oraciones las que lo terminaron a él, lo terminaron haciendo que él tuviese un encuentro con la Virgen María. Y ahí es donde él se convierte. Bueno, yo participé en un retiro con él y ahí terminaron de salir todos los demonios y él iba describiendo, hablaba de una joven en ese retiro y es loco porque ahora uno puede encontrar ese retiro, quedó grabado, entonces está en YouTube y uno encuentra el momento en donde empieza a hablar de lo que me está pasando a mí, como, porque yo estaba al otro lado de la pantalla y yo empecé a sentir algo en la parte de atrás del cuello y era como algo que se movía y era algo que se movía y era muy raro. Y él decía, ahora estoy sintiendo que hay una persona, una mujer, que tiene una serpiente en la columna y se está moviendo a nivel cervical. Y yo digo, está hablando de mí, ¿cómo si me está diciendo lo que me está pasando a mí? Bueno, en ese retiro terminaron saliendo de todos los demonios y Marcelo Deci en una parte dice de que para esa persona a la que había, porque fueron 2 días, entonces pasó eso en el primer día, en el segundo día pasaron otras cosas, y dice, bueno, para la persona que había estado involucrada tantos años en las terapias alternativas, en el esoterismo, eh, hay un mensaje, y a mí me estaban pasando cosas en el suelo, o sea, estaba claro que era yo, pero y dice, bueno, yo tengo ahora, me viene una visión, dice Marcelo, de Jesús escribiendo con su sangre en una hoja de papel, yo te he liberado. Y ahí fue así increíble, impresionante, y ahí terminó todo, y después yo tuve que hacer un ayuno bien estricto porque quedó un poco del veneno de Satanás en mi pierna derecha. Entonces cuando yo no sabía por qué tenía la pierna más grande, por qué la tenía más pesada, por qué me dolía tanto, si yo ya estaba liberada, entonces no entendía nada de lo que estaba pasando. Y en oración escuché que era el veneno de Satanás y que la única manera que yo me lo iba a poder sacar, porque estaba en la carne, era haciendo un ayuno estricto de solo agua. Eh, y ya después del ayuno ya quedó todo, gracias a Dios, todo, todo selladito así, bien tranquilo y que no significa que uno deje de ser atacado, porque
está ahí siempre, está constantemente, tal cual dice Pablo, que está ahí como león rugiente esperando y ver a quién devorar, es que así está todo el día, todo el día. Y ojalá fuese como león rugiente viendo a quién devorar, no está así, está tirando los zarpazos todo el día, todo el día, todo el día. Entonces hay que estar atento porque cuando uno dice cosas así, como que el demonio está ahí siempre tirando zarpazos, uno piensa que son cosas tan evidentes que uno las va a ver, pero resulta que son tan sutiles y eso es lo peligroso. Son unas cosas tan pequeñas, pero tan pequeñas, que voy a tratar de pensar en algún ejemplo, para... casi siempre tienen que ver con la duda, con dudar con algo. En un minuto a mí me hizo dudar de si realmente el rosario funcionaba o no. Que claro, que yo pues estaba cayendo en idolatría, porque estaba creyendo más en el rosario, así, y te da vuelta y te mete la duda y te la mete ahí, y te trata de hacer quitar la cosa, hasta que uno se encuentra diciendo, ya, hoy día no voy a rezar un rosario a ver qué pasa, y claro, no rezaste el rosario, se te fue la protección, y al otro día está pero encima como, es impresionante. Entonces son cosas súper pequeñas, pero casi siempre tienen que ver con la duda, con que te hace dudar sobre ciertas cosas, si son reales o no, si son verdad o no, sobre todo con el amor de Dios. Y te va sacando del camino de a poco, de a poco, de a poco. Si nos puedes recomendar los libros que Sí. en algún momento... El combate espiritual es uno. Era el libro que llevaba siempre Francisco de Sales. Es muy práctico, muy útil y está escrito de una manera muy simple. No, es de una lectura muy cortita, muy rápida, se lee muy rápido. Ese fue un libro que me sirvió, que me está sirviendo muchísimo. Y además, yo creo que de cosas por ver y por indagar, yo les recomendaría mucho una serie de 14, porque claro, les puedo recomendar el libro también, pero es más complejo de entender si se lee en el libro que si se ven los videos, porque San Ignacio de Loyola, él nos dejó el regalo de el discernimiento espiritual, ¿ya? Pero hay un sacerdote jesuita, que son de la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, que se llama Gerardo Aste. Él es un peruano y que tiene una serie de videos en YouTube, que son 14, sí, son 14 videos de como 25 minutos, 20-25 minutos cada video, que se llama, uno lo pone en YouTube como Padre Gerardo Aste o Gerardo Aste, Discernimiento Espiritual. Y va a aparecer la lista de reproducción completa, y ahí él te explica realmente el discernimiento espiritual, las reglas del discernimiento espiritual de San Ignacio de Loyola, así de la A a la Z, y parte desde lo más básico hasta que ya desde el 7 para adelante, así es, complejo, pero está muy bien explicado, muy ilustrativo, y de muy fácil comprensión. Y yo creo que esas dos cosas son la base de, de poder realmente no sentir que uno está desvalido frente al enemigo. O sea, ya el discernimiento espiritual es harta ayuda, porque te ayuda a diferenciar el buen espíritu del mal espíritu, porque el mal espíritu se hace pasar por buen espíritu muy, muy, muy fácilmente. Entonces te ayuda a distinguirlos. Y eso yo creo que es un tremendo regalo, porque es difícil, es súper difícil. Es tan camaleónico Satanás, de que es muy difícil discernir cuando es Dios. Por eso es bueno tener siempre un director espiritual o un sacerdote de confianza, para incluso preguntarle las cositas que uno siente en oración, porque de repente tú sientes algo en oración y juras, piensas que es Dios, y resulta que no. Es Satanás que te está pidiendo que hagas algo que te va a alejar de Dios, que parece muy bueno, como por ejemplo, el padre Aste ahí pone un ejemplo, dice, por ejemplo, no sé, alguien que no rezaba en mucho tiempo, en oración llega y como que siente que algo le dice, ya ahora vas a rezar, pero tienes que rezar 5 horas al día. Parece bueno, ¿no? Rezar harto, pues parece algo bueno. Entonces dice, si el principio, el medio y el final no son positivos, no es de Dios. Entonces, ¿qué pasa si uno se pone a rezar 5 horas al día? Que lo va a poder hacer 2, 3, 4 días, pongámosle, pero de ahí no hay que querer rezar más. Entonces, ¿el final es positivo o es malo? Es malo. Entonces, ¿era de Dios o no era de Dios? No era de Dios. Entonces, hasta ahí se mete. Entonces, esta serie de videos es muy, muy, muy
educativa por lo mismo, porque a uno le queda muy clarito cómo uno puede diferenciar qué pensamiento es de Dios, qué pensamiento es del enemigo. Karina, bueno, para ya ir como ya terminando, ¿verdad? Sí, Sí. quisiera que para terminar, como dicen, con lo mejor, aparte de saber que gracias a Dios ya estás liberada, que Dios actuó admirablemente, trabajó en ti para que pudieras llegar hasta todos nosotros, porque esas cosas son las que uno ve. Si esto no hubiera pasado, pues Karina no estuviera aquí contándonos y abriéndonos los ojos a tantos que estamos aquí. Sí quisiera que nos cuentes un poquito sobre el ayuno y la oración, de verdad lo que significaron aparte del rosario en tu vida, ¿verdad? Que sin el rosario y la oración y el ayuno no estuvieras aquí contándonos todo esto. Sí, es que yo creo que hay algo de lo que a lo mejor no se habla mucho que tiene que ver con el sacrificio, ¿ya? Y con lo que se llama el sacrificio y la mortificación. Son parte de nuestra religión, son parte de nuestra espiritualidad, más incluso que la religión, es parte de la espiritualidad. La oración debiese ir acompañada, ojalá, si se quiere ayudar a más que a uno mismo, de ayuno, si se puede. Y el ayuno es algo que uno de repente piensa y dice, bueno, si yo soy diabético o tengo alguna enfermedad no puedo hacerlo, pero es que el ayuno no es solo de comida. Hay tantos tipos de ayuno. Uno, por ejemplo, uno puede decidir ayunar de sus pasiones. Uno puede decidir ayunar de lo que más te cuesta. Por ejemplo, si a alguien le cuesta mucho estar en silencio, bueno, hoy me doy un día entero de que no digo ni una palabra. Si a alguien le cuesta escuchar, puede hacer un ayuno de escucha. Se dedica a escuchar todo el día a los demás y no dar su opinión sobre las cosas. Si uno tiene problema con la rabia, bueno, ayuno de la rabia. Y así, lo que más te cueste, lo que más le cueste a cada uno es algo que uno puede ofrecerle a Dios. Y eso es algo muy potente, sobre todo para interceder por las almas. Cuando uno ya quiere tomarse la cosa así en un nivel profundo de compromiso con Cristo y con lo que Él vino a hacer a la tierra, si yo, por ejemplo, tomo la iniciativa de comenzar a ayunar miércoles y viernes, como nos pide la Virgen en Medjugorje, a pan y agua, y cada miércoles y viernes yo ofrezco mi ayuno por aquellas personas por las que rezo, porque de repente uno dice, pucha, mi papá, yo quiero que mi papá se convierta, que mi mamá le pase, no sé, pero uno ora solamente, está súper bien orar, pero si a esa oración yo le agrego un ayuno, es que no le quepa ni una duda de que ahí va a haber una ofrenda tan de corazón y tan grande que Dios va a actuar más rápido de lo que actuaría si el ayuno no estuviese. Porque ahí uno está sacrificando algo y el sacrificio y la mortificación van de la mano con el ofrecimiento. Entonces, todas las cosas uno se las puede ofrecer a Dios. Y está como ya, vimos lo del ayuno, puede ser ayuno de pan y agua, está el ayuno de Daniel, que son puras verduras y legumbres, se puede hacer también el ayuno de Pablo, que fueron 3 días sin agua y sin comida, se puede hacer también el ayuno de pan y agua, y el ayuno más extremo, que es el ayuno de solo agua, que no se lo recomiendo si no se lo pide Dios directamente, como si no si siente una llamada muy fuerte de hacer un ayuno así, uno lo hace, pero si no, no lo haga porque es muy peligroso. No el ayuno en sí, sino que la vuelta del ayuno. Karina, danos un segundito porque otra vez, Ahí sí. perdón. Sí, sí, ese ayuno es peligroso, como les decía, no es peligroso porque uno se pueda morir sin comer en 40 días, no, eso no pasa, o sea, de hecho no hay ningún registro de alguien que se haya muerto por no comer en 40 días. Lo que sí ocurre es de que cuando uno vuelve de un ayuno de esa magnitud, tiene que volver con, con un plan muy específico, porque al cuerpo le pasan muchas cosas cuando uno no tiene comida, entonces hay que volver con primero solo jugos de fruta y solo 120 ml de jugos de fruta durante una cantidad de días dependiendo de la cantidad de ayuno, o sea, es bien específico. Entonces, eso es más peligroso. No es recomendable hacerlo por cuenta propia. Ese es un ayuno que lo pide Dios o no lo haces. No,
no es para jugar. Pero todos los demás, por ejemplo, lo de ayunar de las pasiones, todo eso está súper bien. Y lo otro bello que de repente que no se nos ocurre nomás practicarlo, es ofrecer todo lo que nos ocurre, todo, pero todo, 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 todo. O sea, me pegué en el dedo martillando, este dolor te lo ofrezco, Señor, por la salvación de las almas. No sé, lo que me pase, que me genere sufrimiento, dolor, mortificación, que no sea intencionado, siempre se puede ofrecer. Que no te salió bien un negocio, que alguien te dijo una palabrota en la calle, en vez de responder la palabrota, esto te lo ofrezco, esta humillación te la ofrezco, Señor, por la salvación de las almas. Se puede ofrecer todo. Y lo otro que creo que tampoco estamos muy acostumbrados es regalarle cosas a Dios. Y cosas tan simples, por ejemplo, no sé, después de que ha pasado un día frío, 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 llegar a la casa y tomar una ducha caliente, qué placer, pero qué rico tomarse una ducha calentita que tenía las manos heladas y los pies helados y ahora está todo calentito. Esto te lo regalo, esto es tuyo, Señor. Y le regalas las cosas lindas y le ofreces las cosas malas o no tan buenas que te pueden haber ocurrido en el día, y eso también cuenta eso cuenta como una mortificación. El ayuno es sacrificio, también es mortificación, pero me refiero a que si alguien no puede ayunar o no se siente llamado a ayunar porque no es lo que le toca, porque de repente hay gente que le es muy fácil dejar de comer. Si a uno se le hace muy fácil dejar de comer, no es un ofrecimiento, porque es fácil, ¿verdad? Entonces tal vez ofrecer esas cosas que a uno le pasan durante el día cuenta también como mortificación, aunque no sea algo voluntario que yo me martillé el dedo a propósito para ofrecerse, no, pero si me pasó y me está doliendo en el minuto, esto te lo ofrezco, Señor, por la salvación de las almas. Bueno, Karina, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que ya hoy nos diste las armas que necesitamos para podernos Eso. defender, empezando por la obediencia, ¿verdad? El Sí. rosario, el ayuno y la oración, que son importantísimos para poder de verdad llegar hasta donde Dios quiere que lleguemos. Y todos estos tips para reconocer, ¿verdad? Y yo siento que empezar a ver en nuestras casas, esto será o no será y desecharlo, ¿verdad? Porque si sabemos que eso no está bien, ¿para qué lo vamos a seguir guardando ahí? Es muy importante de verdad que a partir de hoy no nos quedemos solo con lo que escuchamos, sino de verdad tomarlo en cuenta en nuestras vidas para que no nos pase algo así y para no transmitirlo, porque no somos solo nosotros, sino son los que viven en nuestro hogar. Sí. Vamos a darle espacio a 5 personas que quieran hacer alguna consulta, alguna preguntita. Nada más si pueden, por favor, ahí alzar la manita en abajo porque no los veo. Vamos a ver si hay alguien. Bueno, ahí está don Ricardo. Vamos a ver, don Ricardo. Sí, muchas gracias. Bendiciones para todos. Qué bello regalo nos tienen hoy, domingo, aquí en Costa Rica. Bueno, y a Dios gracias, yo aquí trabajando, pero escuchando este gran mensaje que por medio de esta sierva de Dios nos está dando. Viera que yo tengo una pequeña duda, fue que no la pude meter porque me cuesta un poco la tecnología. Tengo una pequeñita duda. Hay veces cuando yo visito un enfermo, siento la necesidad de ponerle las manos y al ponerle yo las manos me acoge algo, un sentimiento raro, que me pongo a llorar y a llorar y a llorar y entonces empiezo a orar. Ya me ha pasado varias veces y hay veces que Dios los ha llamado, hay veces que se quedan. Entonces me ha quedado una cierta duda que qué podrá hacer, qué es lo que Dios me quiere dar o qué es lo que me está enseñando y no he encontrado todavía. A mí lo que se me vino inmediatamente cuando te escuché, Ricardo, es que tú lo que lloras es el dolor de la persona que estás tocando.
Hay momentos en la enfermedad, me parece que uno está muy débil para sacar sus emociones. Y hay emociones que ojalá no estuviesen porque tienen un nivel de toxicidad para el cuerpo que en esas condiciones de debilidad no es óptimo. Y pareciese de que tú lo que haces al tocarlos, sin querer, porque no estás pensando en eso, es sacar esa emoción de esa persona y procesarla tú, la sacas tú. Sí. Muy importante lo que nos dice Catherine también, que dentro de lo que debemos tomar en cuenta es la Eucaristía, ¿verdad? Y la confesión. No nos podemos olvidar también de esas dos muy importantes. Vamos a Sí, o ver, sea, sí ajá. me gustaría que si se van con algo de esto es los sacramentos. O sea, se nos ha regalado todo, se nos ha regalado absolutamente todo para que lleguemos a Dios, todo. Tenemos que usarlo. Tenemos todas las herramientas, tenemos que usarlas nomás. Luis Chinchilla dice que tiene una consulta, creo. Sí, bueno, es que yo soy la esposa de él, que los dos estamos usando la explicación. Es que yo tengo una dudita, digamos, a mí me ha pasado ocasiones que cuando me encuentro orando, ya sea en iglesia o inclusive en casa, yo normalmente cierro los ojos, me arrodillo, invoco al Espíritu Santo y levanto las manos. Yo siento que el levantar las manos es suplicarle a Dios, digamos, como suplicarle todo lo que yo siento. Y siento una conexión muy fuerte, pero lo que me pasa, o lo que me sucede es que empiezo me voy a descompensar, a tal punto de que escucho un ruido muy fuerte en mis oídos, digamos, y necesito, o sea, si estoy arrodillado, necesito sentarme porque de viaje ya es como que me voy a desmayar. Entonces, yo no sé si eso es bueno o es malo, porque yo o sea, estoy invocando a Dios, al Espíritu Santo, pero es algo que no me permite, como quien dice, seguir la oración y estar en paz, pero no sé en realidad cómo lo voy a interpretar. Ok, perdón, voy a repetir lo que escuché porque estaba un poco difícil, lo tuve que poner bien fuerte para escuchar bien y quiero estar segura de que escuché bien. Cuando estás en la iglesia de rodillas, levantas las manos en invocación a Dios y sientes un ruido muy fuerte. ¿Eso? Sí, dice que ella siente que se va a descompensar. No, Ya, a mí me queda un poco claro, de hecho, de que no se escuche, me queda más o menos bien claro que em, quien cuando tengo necesita. un ratito de estar orando, Sientes como, sientes como que te digamos, yo vas. tengo un ratito de estar orando con los ojos cerrados y es algo tan fuerte que lo que siento es que me voy a descompensar, a desmayar. Ok, ya. Ahora sí me quedó súper claro. Yo te recomendaría que fueras, no sé si tienen acceso ya, a una misa de sanación. Y no una, sino que varias, todas las que puedas. Puede haber algo ahí que te esté oprimiendo de afuera adentro o de adentro hacia afuera, no lo sé. Pero a mí me pasó eso una vez cuando quise, entre medio de mucho antes de que me ocurriera esto, quise rezar un rosario una vez por alguien y me pasó algo así. Me pasó algo como que me vino un mareo, como que sentía que me bajaba la presión. Y fue muy físico. Entonces, no, yo no puedo decir, tampoco lo haría jamás, es muy irresponsable, decir, ahí pasa algo. Pero para estar en el lado como seguro de las cosas, sería bueno que pudieras asistir, si puedes, a una misa de sanación y ver qué tipo de reacciones corporales tienes ahí. Porque las misas de sanación, todas las misas son de sanación, pero las misas de sanación particularmente son muy especiales porque cuando ya termina la misa, se empieza a hacer una sanación del cuerpo, del espíritu, y se hace con el Santísimo expuesto. Entonces es algo muy potente, la presencia de Dios es muy fuerte ahí. Y ahí tú te vas a poder dar cuenta si eso es algo que viene de Dios
o es algo que viene del mal espíritu, porque tu cuerpo te vas a dar cuenta, o te vas a sentir muy bien o te vas a sentir muy mal. Y ahí ahí podemos ver qué otros pasos podrías tomar, pero la única manera de discernir algo así es que vayas a una misa de sanación, de lo que yo conozco por lo menos, porque lo otro ya sería ir a un grupo carismático, y claro, dentro de sus misas y cómo son su tipo de misas que me encantan, ahí también podrían haber algún tipo de manifestación o de tu cuerpo, como que te pudiera dar un indicio de qué es lo que está pasando. ¿Alguna otra persona con alguna preguntita para Karina? Yo pues lo que vi que de verdad Dios tenía una respuesta, porque lo que ella dijo, digamos, de concebir los hijos, aunque no es verdad que uno no estaba en matrimonio, que nacía muy débiles, digamos, yo me casé a los 7 meses de embarazo y mi hijo tuvo sufrimiento fetal y se le enrolló el cordón, y él era sumamente asmático. Cada 15 días había que estarle poniendo, llevándolo, y estuvo internado, y siempre sí ha sido como muy débil. Cuando las gripes le dan, él se descompensaba. Gracias, Catherine, por compartir tu experiencia. Sí, bueno, Gretel también nos quiere hacer una preguntita. Hola, Catherine, ¿cómo está? Un placer reconocerte, de verdad, bendiciones desde lo alto. La pregunta mía es la siguiente: después de todo esto que has pasado y que has sentido y todo eso, ¿has tratado de ayudar a chicas que están están en ese movimiento de yoga y de todo eso? ¿Buscas cómo hacer grupos para jalar todas toda esa nueva era? Porque todo eso es nueva era. Sí. Y aparte de esto, ver también la importancia de los elementos sacros, ¿verdad? De tener siempre en nuestro hogar el agua bendita, la sal bendita y el aceite, porque sea como sea, hay veces muchas personas que no conocen de esto, que no conocen de demonio, hay veces dicen que eso es un puro mito, es una pura leyenda, y no, en realidad estamos viviendo como tal, ¿verdad? Y qué triste, porque tu testimonio tiene fuerza y tiene poder, porque el Espíritu Santo actuó y sigue actuando en eso. Y da dolor, porque a veces uno les sabe, mira, el ver Bailey, ahora viene el ver películas, mami, es que tal cosa. No, eso es también forma de abrir puertas. Y hablaste de algo muy importante, las ánimas del Santo Purgatorio. Salvar almas del Santo Purgatorio y orar por ellas son amigos que uno se hace ya. No, esos depósitos uno no los debe hacer aquí en la tierra, los debe hacer en el cielo. Entonces, de mi parte, ¿qué tan importante es eso? ¿Qué tan importante es eso? Y te felicito, porque realmente tu testimonio es muy fuerte, y más en este momento el feminismo que se está dando mucho y muy fuerte aquí en Costa Rica. Sí. Gracias. Sí, muchas gracias, Gretel, por tus palabras y por recordarme de los sacramentales. Ahora como yo sé que estamos en la pandemia y hay muchas iglesias que están cerradas y lugares donde no se puede acceder, hay un video que ha sido aprobado por la iglesia, que es de Misión Rúa, que ellos tienen muchos videos sobre el ayuno de 40 días de pan y agua, pero también tienen este video donde aparece un sacerdote haciendo la bendición de los sacramentales, y es completamente válido, está sido aprobado por la iglesia, por lo tanto ustedes se pueden poner al frente de su computador con su aceite de oliva, su sal, su agua, y les va a quedar todo eso exorcizado y lo pueden ocupar en la casa. En el momento cuando yo tuve que hacer la limpieza de la casa, puse en las esquinas haciendo el exorcismo del Arcángel San Miguel, que es el exorcismo del Papa 13, el Papa León XIII, poniendo en las esquinas de la casa sal exorcizada y rociándola con agua exorcizada también. Y fue increíble. Ahora, lo de los grupos de la gente, yo lo que he hecho es mandarle mi testimonio a las personas que yo conozco, a mis amigos, a todas las personas que yo conozco que han estado involucrados en la nueva era, se lo he mandado a todo el mundo.
Y por ahora no he podido hacer como mayores intervenciones porque nosotros hace una semana salimos de cuarentena recién, llevamos 7 meses, desde marzo, con cuarentena preventiva y después ya cuarentena obligatoria, y salimos recién hace una semana. Teníamos que pedir permiso solo para salir 2 veces a la semana por 3 horas y solo a comprar o cosas muy específicas y necesarias. Y ahora recién estamos con la libertad de salir con precaución, y de todas maneras sábado y domingo estamos con cuarentena todavía. Entonces, no, así como organizar grupos de charlas y cosas así ha sido imposible porque no he salido de mi casa. No me he movido por ninguna parte. Pero sí, es una muy, muy linda idea y algo que me gustaría, por supuesto, hacer. Siento que en este minuto lo que está ocurriendo mucho es que estoy atendiendo muchas consultas a través del mail. Me llegan muchas preguntas por los videos, porque en los videos yo voy revisando constantemente los comentarios, y hay gente que me quiere hablar individualmente, entonces les pido que me dejen un correo y yo me pongo en contacto. Entonces, de la manera que estoy ayudando, lo que más puedo es responder todas las dudas que la gente tiene una vez que ya ha visto los videos. Karina, piden por favor que otra vez, si puedes decir la página que recomendaste. Del padre, de Misión Rúa, la voy a buscar y se las pongo en el chat mejor. Ok, y también es que esto está muy reciente. Karina tiene 2 meses, 3 meses de haber sido liberada por completo, ¿verdad, Karina? Sí. Es que yo la vengo siguiendo, entonces yo veo ahí. Ana, una consultita, me escribieron que hay una pregunta que dice, una muchacha que dice PRI, que sí, se la pueden responder, pero ella la escribió. Vamos a ver, voy a decirla y después sigue don Ronnie, que también tiene una preguntita que levantó la mano. Misión Rúa. Pásame, búscate ahí, internet Misión Rúa. Ya, ahí les mando por el chat ahora. Ahora en el chat voy a apretar Enter y les va a salir al tiro el link al video del sacerdote que hace la bendición y consagración de los sacramentales. Ese es. Dice Priscila o Pri, si uno cree que le están haciendo un trabajo, ¿cuál es la recomendación para acudir a dónde y quién? Yo siento un ambiente pesado en la casa, mi bebé tiene pesadillas, ¿podría ser algo malo? Sí, podría ser. La única manera que pudiera actuar tan directamente es que hubiesen dejado algo en tu casa. Normalmente cuando las casas se ponen pesadas es que algún órgano de un animal está enterrado en alguna parte. Eso hay que como buscarlo, pero si sientes que es solamente una cosa más como que te estuvieran haciendo algo a distancia, la mejor manera de protegerte es estar en estado de gracia. No hay mayor protección que estar en estado de gracia. Tú estás en estado de gracia, no te va a entrar nada. Aunque esté así los séquitos de todas las legiones tratando de molestarte, no te va a entrar nada porque no pueden. De hecho, está la historia de San Cipriano. San Cipriano era un brujo. San Cipriano era un brujo, pero brujo así, el mejor brujo de su tiempo. Escribió hasta libros de la cosa, tiene así un manuscrito de cómo ser brujo y los hechizos y toda la cosa, hasta que llegó una persona que le pidió un conjuro, que hiciera un conjuro para amarrar a una mujer, que esa mujer se enamorara de él. Y San Cipriano habló con sus súbditos, que él no sabía que eran demonios, para que hicieran este trabajo de que la mujer se enamorara de, y resulta que los demonios le dijeron que no podían. Y dijo, pero ¿cómo que no pueden? ¿Cómo no van a poder? Es decir, no podemos. ¿Pero por qué no pueden? Porque ella está protegida por Jesús. Y él ahí en ese minuto llega y les dice, o sea que ustedes son menos que Jesús. Ah, no, es que yo me cambio de bando. ¿Cómo así? Yo me voy al otro lado, porque no. Entonces, si tú estás en gracia de Dios, te pueden estar tratando de hacer todos los maleficios del planeta Tierra y no van a poder. Así que tú preocúpate de ti, preocúpate de no estar en pecado, de vivir en gracia de Dios, de cumplir los mandamientos, tener tus sacramentos, y no te va a pasar nada.
Don Ronnie, si gusta, hace su consulta. Hola, hola, mis santicas. Una bendición del Señor por pues, estar en este panel tan especial, Karina. Increíble todo lo que ha acontecido a través del reino oscuro, al cual tú lo has vivido y yo lo he aprendido. Entonces, ahora parecía que estamos viendo la misma película. Bendito sea Dios. Entonces, sí, hermosísimo y siga proyectando toda esa bendición y gracia que la corriente de Dios para todos aquellos que desconocen lo que es el reino de las tinieblas, pero con alguien con convivencia, porque le puedo decir que hoy para mí ha sido uno de los tantos días tan lindos como cuando anduve con el padre Forte aquí en Costa Rica y aprendí muchísimo con él, pero hoy ha sido maravilloso. Para Luis también, sí, claro, aquí podemos ayudarte a nivel de la renovación que vos muy amablemente recomendaste. Hacemos oración de sanación, en liberación, y de hecho que sí, cuando hay cobertura, no entra nada. Hay cobertura del Señor y eso nosotros somos testigos del poder, ¿verdad, Karina? Pues un abrazo y ahora nos vemos dentro de un momentito. A Luis, nuestra hermana, creo que Catherine o no sé quién está por ahí anotando, pues hay aquí medios para ayudarte. Recuerde que hoy estamos en pandemia todavía. Bueno, un abrazo. Muchas gracias, Ronnie. Anita, vea, es que me acaba de pasar una muchacha que le da vergüenza abrir el micrófono, pero que dice que ella quiere preguntarle que dice que ella pues le estaban regalando flores de Bach porque ella está pasando un duelo, ¿verdad? Entonces con eso pues le ayudan y ella y al hijo. Y la mamá le da homeopatía y que ahora ella pues, ¿verdad? Ella está asustada y le dan nervios, entonces ella quiere como una respuesta. Ok, no, que no te preocupes, lo que tienes que hacer es sacarlas de tu casa, las puedes botar, puedes tirar las gotas por el baño, como tú quieras, no tomarlas, pedirle a Jesús, que es el mejor doctor del universo, que te ayude con tu ansiedad, que te ayude con tu tristeza, tu pena. Él se va a encargar de eso, entrégaselo a Él, dile que tú le entregas este duelo, te entrego este duelo, Señor, tómalo tú, que para mí es demasiado, y puedes tomar agüitas de melisa, que te van a calmar, sobre todo si puedes tomar agüita de melisa con agüita de manzanilla en la noche antes de dormir, para que no tengas problema de inquietud al momento de dormir o de insomnio, y te puedes mantener súper bien durante el día tomando manzanilla o tomando manzanilla con melisa. Si es muy fuerte, mejor deja manzanilla y melisa junta para la noche, y durante el día mantenerte con manzanilla o con melisa. Cualquiera de las dos. Las dos son muy relajantes, son calmantes. También puedes tomar valeriana. No hay problema con la fitoterapia, así que puedes utilizar las plantas con sus usos apropiados, para que no te quedes, no sientas que te estás quedando sin alguna ayuda para poder pasar por la pena, por la tristeza y el dolor. Pero primordialmente, más allá de que te vayas a tomar lo que yo te digo, entrégale tu duelo a Jesús, entrégaselo a Él y pídele que te ayude con eso, porque de verdad no me voy a cansar nunca de decir que Él es el mejor doctor del universo. Le pedimos a Él y con Él tenemos todo, no necesitamos nada más. Si quieres una ayudita más, valeriana, melisa, manzanilla, e incluso en la noche si te cuesta demasiado dormir, puedes tomar agua de orégano, y eso también te ayuda. Tiene como sabor a pizza y es un poco raro, pero ayuda. Listo, muchas gracias. Soy yo, es que me da vergüenza preguntar. Yo hace 8 meses perdí a mi bebé, se lo entregué en las manos de la Virgencita y bueno, ha sido súper doloroso, pero sí, rezando el rosario es como que hemos salido adelante. Ha sido un proceso, desde los 3 meses de embarazo fue muy complicado. Mi bebé tenía una condición que me decían que iba a morir y así fue. Entonces se lo consagramos a la Virgencita de Guadalupe, a San Francisco de Asís y a San José, y así hemos llevado el proceso, pero pues siempre está esa parte humana, ¿verdad? Que es un dolor que uno como mamá no se explica.
nosotros somos muy metidos en la iglesia y ahí estamos pues orando y siguiendo adelante. Yo estaba muy contenta porque de hecho esas flores de Bach me ayudaron en el proceso a tranquilizarme. Estaban hechas, las que estoy tomando ahorita están hechas a base de semillas de uva y y es como lo que me ayuda a dormir porque en las noches sí sufría como de ansiedades, escuchaba pasos, escuchaba cosas. La psicóloga me decía que es parte del proceso de duelo, pero sí ha sido muy, muy complicado. A mi hijo también estuve dando esas flores de Bach y unas bolitas blancas, que fue donde me asustó, que se llama, la botellita dice echinacea, algo así, que es para subir las defensas, supuestamente. Y de la ansiedad se me han agrietado las manos, entonces estuve utilizando igual a base de semilla de uva y cacao, una cremita que es como lo que me ha hecho súper bien. Pero sí he estado preocupada ahorita escuchando tu testimonio porque uno también se asusta, ¿verdad? Sí. No sé si es por parte del duelo, que yo escucho cosas en la casa, a veces me siento como de muy mal humor y me preguntaba también si es a base de estas cosas homeopáticas. Puede ser, pero no es necesariamente lo que lo esté provocando. A mí más que eso me da la sensación, no te preocupes por la homeopatía y las flores de Bach, lo confiesas y te deshaces de ella y ya está, no hay problema. Lo que sí creo que tiene más incidencia en lo que te ocurre es el hecho de que el enemigo se mete en nuestras vidas cuando estamos lo más débiles que podemos estar. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me ocurre cuando yo no duermo lo suficiente o no he comido y estoy llegando al punto del hambre, claro, me cambia el ánimo y ahí cuando ocurre ese cambio de ánimo, ahí se mete porque sabe que yo estoy más débil, ¿no? Entonces tú en este momento estás en un nivel de debilidad muy alto por la vulnerabilidad de la tristeza de tu duelo tan profundo. Entonces que te estén molestando en la casa, a mí no lo encuentro extraño porque estás en el momento más débil que puedes estar. Entonces tengo la sensación de que tu bebé es un angelito que también te puede ayudar en eso. No le pidas a él ayuda directamente, se la pides a Jesús, pero sabiendo que él ya está con Jesús. Y eso siento que te puede dar una mano mucho más fuerte, porque la tristeza profunda, cuando ya se transforma en depresión, es el otro lado de la moneda. O sea, trata de no pasar mucho tiempo en esa tristeza porque te pone muy débil. Y en ese lugar de debilidad se podría decir que uno es presa fácil cuando está vulnerable. Entonces Sí, tratar de... Cuando me siento como más débil es cuando me da como pereza de orar, pereza de ir a misa, y es cuando más pues siento como cosas, ¿verdad? Como ansiedad, nervios. Y al menos estos días que hicimos el propósito en un grupo que estamos de matrimonios, orar todo el mes, el rosario ha sido súper bonito porque me he sentido como muy en paz. El Eso. rosario y la coronilla, la misericordia han sido como la fortaleza en este mes, ¿verdad? Pero sí lo he notado, que la oración es lo que nos ha ayudado como a salir adelante. Eso, Pame, no te caigas ahí en la depresión, porque eso es lo que busca. Tú lo nombraste mejor que de lo que se podría haber dicho, o sea, que te dé pereza orar. Ahí es donde quiere que llegues, que tengas tanto peso de tu dolor en el cuerpo, que te dé pereza orar. Entonces tú tienes que hacer todo lo contrario. La única manera de revertir la situación es orar más. Cuando uno se pone a leer la vida de algunos santos, es como te recomiendan de que si, por ejemplo, normalmente tú orabas media hora, si te da pereza, agrégale 10 minutos más. Lo hacen al revés, como, sí, porque tienes que pasar un umbral y una vez que pasas ese umbral ya vuelve de nuevo tu estado espiritual a la normalidad y el demonio se va, te deja de molestar porque no le resultó. Entonces tiene que inventar otra manera de venir a molestarte. Listo, muchísimas gracias, bendiciones y ánimos en tu testimonio. Gracias. Bueno, Karina, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a Dios y a ustedes. Estamos... Yo tenía una pregunta. Ah, perdón. Vamos a escuchar la última consultita.
Karina, mucho gusto. Me llamo Carla. Qué testimonio más fuerte. O sea, me deja con los pelos de punta. De verdad que sí, de verdad que tenemos que estar bien armados. Ahora escuchando que le daba los consejos a la otra muchacha, dos consultitas rápidas. Mi hermano hace 2 meses falleció por COVID. Nos agarró así como de improviso. Él antes de fallecer se confesó, recibió la unción de los enfermos y pudo comulgar. Pero ¿qué hago con mi mamá? Porque ella es la que está más afectada. ¿Cómo le doy ese espacio para que tenga ese encuentro con Dios y se pueda fortalecer sin obligarla? Ella tiene que soltar toda la tristeza enorme que tiene en su corazón antes de que pueda dejar entrar a Dios de nuevo ahí. Lo que puedes hacer tú, Carla, es ser su pañuelo. Interceder con el rosario. Ayudarla, sí, interceder con el rosario, pero además ayudarla y ser su apoyo emocionalmente para que ella pueda soltar toda esa pena, y una vez que suelte toda esa tristeza que tiene dentro, va a haber suficiente espacio para que Dios pueda entrar. Pero mientras ese dolor esté ahí, no hay espacio para Dios. No, es de entender. Y otra pregunta, hace como 6 años, a mí un carro me prensó las piernas por detrás. Dios me devolvió las piernas, es un milagro. Pero yo encontré un doctor, es que el internet aquí en mi casa entró tarde y no pude oír al principio de su testimonio. Secuela del accidente, quedé con problemas de circulación. Entonces encontré un doctor que es mi, ¿cómo es que llama? Ya no puedo decir nada, perdón. Medicamentos de macrobiótico. ¿Eso está correcto o no? Me parece, yo no los conozco en profundidad, pero me parece que los medicamentos macrobióticos lo único que tienen es dosificaciones específicas de compuestos. Pero ahí no hay, es un poco extraño en el sentido de que hay también comida macrobiótica, o sea, gente que come cantidades específicas de cosas para tener una cierta cantidad de nutrientes, pero según lo que yo tengo entendido, que no es un conocimiento acabado ni profundo, no hay nada energético, entre comillas, no hay nada espiritual en eso, es solamente una dosificación específica de ciertos componentes. Entonces no es malo, o sea, no estoy yéndome contrario, porque... No, según lo que yo tengo entendido, no. Ahora sí podemos hacer sí, que siempre me gusta buscar. No, era más o menos lo que yo creía, porque hay algo que se llama la alimentación macrobiótica, que es precisamente eso, o sea, es una cantidad de ciertos nutrientes a ciertas horas. Entonces, en realidad, lo que tenga que ver con macrobióticos es dosificar. A lo mejor para usted es más intenso, a lo mejor son altas dosis de ciertos compuestos para que sus nervios funcionen mejor. De hecho, el doctor lo que me receta son unas pastillas para la circulación, para que no hayan situaciones en las piernas. Eso. Y de hecho, bueno, es un proceso que he llevado y ahora que decías, en el sentido de que si uno está en gracia de Dios, pues el enemigo va a ser muy difícil que nos ataque, nos va a molestar porque ese es su papel, ¿no? Pero de ahí en eso sí yo doy testimonio de que sí es cierto tus palabras. Y muchísimas gracias por regalarnos su testimonio, porque ha sido de gran, gran, gran bendición. Qué bueno. Muchas gracias a Dios que nos da esta oportunidad de estar todos juntos un día domingo. Sí, Karina, bueno, muchísimas gracias. No tenemos palabras para agradecerte. Ahí en nuestras oraciones te vamos a tener para que sigas llevando, ¿verdad?, este testimonio a todo el mundo, porque es necesario que de verdad abramos los ojos y ver más allá de lo que deberíamos de no ver, que el enemigo quiere hacernos ver otras cosas que no son,